Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos nuevamente en el canal de Cimetrix, Arte y Profesión, un espacio donde buscamos conocer y fomentar la profesión artística, invitando a profesionales de dicho campo para sumergirnos en este mundo de arte y cultura. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentando a Lisbeth Almaguer, Araceli Alvarado, Quetzali Vázquez, Miriam Castro y Jimena Arciga. y el día de hoy tenemos el grato gusto de tener como invitado a Gerardo Monsiváis. ¿No es así, Araceli? Así es, el día de hoy contamos con la presencia de un excelente artista multidisciplinario, donde, si me permiten, le haré una pequeña semblanza para conocer un poco más de su trabajo. Gerardo Monsiváis es un artista visual y músico. De 1992 a 1997 cursó estudios de artes visuales en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Incursionó en su carrera artística a partir de 1995, se especializa en la pintura y el dibujo, y a lo largo de su trayectoria ha utilizado diversos medios de manera complementaria, como el video, la fotografía, la instalación, la serigrafía y la escultura. El arte sonoro y la música experimental han sido su campo de actividades paralelas, siendo cofundador del colectivo multidisciplinario de improvisación Los Lichis, entre otros proyectos bajo el alias de Yeyobon Morder. Estos distintos intereses se integran en una producción artística global, caracterizada por una visceralidad e inmediatez sensorial, procesos de experimentación e improvisación, el sentido del humor y la fantasía. En su trayectoria cuenta con más de 20 exposiciones individuales y más de 70 muestras colectivas, tanto en espacios e instituciones públicas como en galerías privadas en Monterrey. Su obra y su música han sido expuestas en Estados Unidos, Francia, España, Italia, Colombia y Bélgica. Y bueno, dando esta pequeña introducción, le queremos dar las muy buenas tardes. Gerardo, es un placer contar con usted en este día. Nos gustaría conocer un poco más acerca de su producción y principalmente un poco de cómo es su vida como profesional de las artes. Y queremos comenzar con la pregunta, en base a su producción, ¿cuáles son los procesos que toma usted para realizar su obra? Bueno, antes que nada, buenas tardes, también la saludo. Bueno, pues es una pregunta que quizás no se contesta tan fácil o con una respuesta muy sencilla, puesto que creo que participan a veces muchos procesos diferentes, ¿no? Depende quizás de los proyectos en los que me encuentre en tal momento, porque a veces pasa que estoy un poquito más dedicado a, pues digamos, a trabajar por series, ¿no? Entonces, pues a veces estoy, por ejemplo, totalmente metido en la pintura por meses y a veces lo dejo un poquito y me enfoco en otro tipo de proyectos, mezclando algunos otros intereses como el sonido, la música, por ejemplo, el dibujo también. Entonces creo que cada una de estas etapas que dedico, digamos, al año, pues se caracteriza por diferentes procesos, ¿no? Pero creo que algo que sí puede ser como una característica muy recurrente es que trato de tomarlo siempre como con mucho juego. Me tengo que divertir realmente, tiene que ser una cuestión como de estar propiciando descubrimientos interesantes a través de improvisar, por ejemplo, de integrar aspectos como muy accidentales, ¿no? De alguna manera para que la obra se vaya construyendo también un poquito sola, ¿no? A veces trato de no tener tanto control, por ejemplo. A veces pasa que sí soy un poquito más previsor y quiero buscar un resultado específico, pero creo que la mayor parte de las veces dejo que en el camino se vaya construyendo. Entonces, quizás esto sí podría ser una forma de responder más o menos como con esta característica que es más recurrente en diferentes técnicas o medios, ¿no? Los que utilizo. Sí, no sé si más o menos ahí quedó respondido. ¿Tengas alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, ok. Ahora, como artistas emergentes, la difusión, pues sabemos que es algo muy importante para, pues, dar a conocer nuestro trabajo. La pregunta es, en sus inicios, ¿cómo fue el proceso de darse a conocer? Pues fíjate que bastante afortunado en algunos aspectos. O sea, si hablas de mis inicios, digamos como a mitad de los 90 más o menos,
creo que el campo estaba así como bastante despejado aquí en la ciudad y había una como proliferación de repente de artistas jóvenes y de colectivos y de proponer espacios a veces nada oficiales o nada comunes como pues, los mismos departamentos donde vivíamos o alguna bodeguita, alguna cuestión así. Se daba mucho también como el intervenir espacios. Y quizás eso fue muy, muy llamativo y creo que la prensa en ese entonces había buenos reporteros que estaban cubriendo las cositas que estaban pasando en la ciudad. Yo no recuerdo yo haber tratado de hacer demasiado, además consideramos que en ese momento pues no hay redes sociales, no hay... Sí, un incipiente internet, a veces lo más que se usaba yo creo que era como pues el mail y algunos chats bastante básicos, pero todo así como que canales de difusión tan amplios como los hay ahora, pues no. Entonces, pues es mucho como de voces, ¿no? Y como de que esos mismos grupos de colectivos se van conociendo, se forman como lazos de amistad también. Y creo que es un poquito como a voces que se iba dando a conocer, pues todavía los flyers impresos, los pósters eran algo como más importante, ¿no? Bastante más estético, a lo mejor también como era parte de todo el proceso de hacer una exposición, por ejemplo. Y decía que afortunadamente, porque en esos inicios, algunos eventos en los que estuve involucrado, tanto como solo, como artista individual, como colectivo, con este grupo que mencionaban hace ratito de los Lichis, fueron cubiertas por revistas, por ejemplo, como la Poliéster, que no sé si la conozcan, fue una revista pues como de mediados de los 90s o principios de los 90s, que era yo creo que la única que en ese momento estaba como atendiendo el arte emergente, arte contemporáneo en México, y por ejemplo que cubrieran de repente ahí lo que hacíamos los Lichis, pues era bastante buena plataforma, ¿no? Por ejemplo, en Art Nexus, en revistas internacionales como Art Press, que es francesa, llegaron a salir artículos referentes a lo que estaba pasando aquí en Monterrey a finales de los 90s. Más que nada también porque había si conocen un poquito de esa historia, la Galería BF15, que era una galería de franceses que se estableció en la ciudad, fue una plataforma muy importante para dar a conocer el trabajo fuera no solo de Monterrey, sino de México, ¿no? Y así fue como llegaron estas pues manifestaciones de un arte bastante novedoso, joven, emergente. Llegaron hasta digamos, oídas de esta prensa internacional. Entonces, no sé si más o menos respondiendo la pregunta, no lo buscaba yo tanto, a lo mejor no, o sea, yo en mi caso personal no estaba tanto detrás de la difusión del trabajo, pero se dieron estas como buenas oportunidades, ¿no? Y en redes sociales vemos que, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, su primer post fue en 2018. ¿Qué tanto usted cree que ha establecido esa conexión por redes sociales ya más en la actualidad? Pues fíjate que no me siento como un artista que esté tan preocupado por actualizar las redes sociales y por sacarle demasiado. No me ha resultado como, es decir, como un canal de difusión, no tanto. Más bien como un canal de comunicación, pero en pequeño, ¿no? Cuando uno da como conocer, por ejemplo, algunas actividades como exposiciones, pero más que nada creo que lo he utilizado casi como un archivo propio online,
que se pueda como consultar fácilmente y con el que puedas como compartir cosas. Más no a un nivel así demasiado productivo que sienta yo que haya marcado un cambio, por ejemplo, ¿no? O sea, no he tenido ofertas de exposiciones ni he concretado nada de ese tipo a través de Instagram y a través de Facebook. Ventas solamente poquito, o sea, ha sido como ocasional. Pero sí, más que nada, creo que es como archivo y como para compartir de una manera fácil, ¿no? Y estar enterado también, pues, por ejemplo, del trabajo de otros colegas, de qué se hace en la ciudad o a nivel nacional, o la oportunidad también de seguir artistas internacionales que te van interesando, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, creo que no le he dedicado suficiente como a aprovecharlas en otro sentido más, que me genere más, pues beneficios más palpables, ¿no? No más que lo que yo consiga con relaciones más directas, por ejemplo. Sí. Pues ahorita nos comentaba justamente cómo usted cree que se dio a conocer. Entonces, o sea, adentrándonos un poco más como en el proceso profesionalizante, nos gustaría preguntarle cómo es el proceso de cotizar su obra desde un lienzo a una instalación. Híjole, el tema de cotizar y del mercado siempre es como bastante complicado también, ¿no? Porque claro que cuando uno es artista emergente es normal empezar con precios bastante bajos. Realmente creo que en mi caso cuando comencé siempre tuve algún empleo, ¿no? También, que es lo que me daba el sustento, lo cual no me hacía preocuparme demasiado por que lo que estuviera haciendo como artista me redituara, ¿no? Entonces pasé creo que un buen tiempo de mis inicios, por lo menos, sin preocuparme por vender. Creo que me interesaba más pues tener un poco de dinero con un empleo, que además eran empleos en los que siempre estuve como también del lado de aprovechar recursos, por ejemplo, como laboratorios de fotografía, estar en un área más o menos como de diseño, de algunas cosas. ¿Qué más? Por ejemplo, también estuve trabajando en el Museo Marco en el área de montaje de exposiciones, que es algo que te da bastantes aprendizajes, ¿no? Entonces siempre estuve no con empleos aburridos o que me sacaran totalmente de mis tiempos o de mi oportunidades de aprovechar recursos, ¿no? Pero sí, pues me daban ese sueldo que creo que es bien importante para artistas jóvenes, para no preocuparse precisamente por el tema como de vender, a menos que tu arte o tu oficio, digamos, esté más enfocado realmente a hacer productos más comerciales, ¿no? Que se valen, ¿no? En el sentido de que si estás en el área de ilustración o, por ejemplo, nada más como de formas de arte, digamos, puramente decorativo, ¿no? Que como digo, se vale porque pues es también como un sustento. Pero si como artista emergente te interesan temas un poquito más complejos, como que más en el contexto del arte contemporáneo y que te lleven a arriesgar un poquito más, pues el tema del dinero creo que sí debe estar mejor cubierto por otra forma, ¿no? Como te digo, con empleos. Luego viene pues el lado como de buscar las becas y los apoyos y los financiamientos también, que ya es como un pasito para empezar a hacer obras más complejas, quizás más comprometidas, pero también pues te ayuda que empieces primero con ese paso de ser como independiente y luego de empezar a exponer más y los espacios te van validando tu obra y es más fácil que luego ya busques los financiamientos, ¿no? Y ya cuando empiezas realmente como a vender o con un contacto con una galería o cómo mover la obra, pues sí, al principio te digo, puede ser como bastante subjetivo y uno tiene que irse a lo mejor de una manera más objetiva por el lado de calcular pues tus gastos, si pagas un taller, si tienes tus gastos de materiales, tus gastos de servicios, todo eso. Pero quizás todavía ese plus que le da
lo que viene a ser después la firma, o sea, que se va como desarrollando como la firma, ¿no? El nombre del autor. Eso pues implica a lo mejor todavía un poquito de tiempo, ¿no? Pero sí hay que ir empezando a cobrar también por ese conocimiento desde un principio. Entonces, digamos, no sé, ya calculará uno si es como el doble, el triple, por ejemplo, de ese primer cálculo de los gastos fijos, agregarle un tanto más, ¿no? O sea, ya por este conocimiento, por tu aprendizaje, tu técnica, tu calidad. Entre más calidad, o sea, entre más le saques también a tu obra y más reinviertes en tus materiales, pues también una obra hecha con mejor calidad, mejores materiales y técnica mejor desarrollada, pues también le va dando más valor. Y el platicar también, o sea, el estar siempre también como conectado con tus colegas, ¿no? Y cuando van a exposiciones, sobre todo en espacios a lo mejor pequeños, que empiezan como a vender, o sea, no una galería, porque hay de galerías a galerías, pues, o sea, de las galerías que ya realmente manejan artistas de un nivel bien alto y que hablamos de precios que realmente ya limitan el mercado a un mercado de coleccionistas muy, muy especializado, ¿no? Por no decir de mucho billete. Más aparte gustos y condiciones para poder conservar colecciones ya de un alto nivel, ¿no? Pero cuando hablamos también como de un coleccionismo joven, todo eso ustedes van como tanteando, ¿no? Con el precio de los colegas y todo. Actualmente, entonces, ahí creo, por ejemplo, ya ves todo este asunto de las ferias, ¿no? Y también con sus distintos niveles de feria, desde la feria Maco, zona Maco, que es pues yo creo que es la que tiene más años y más establecida, pero estas ferias también como más emergentes, o como las que hay aquí en la ciudad, que es para artistas y no para galerías, también pues tú puedes ver más o menos como en cuánto venden y todo eso, ¿no? Puede haber a veces como esa situación un poquito de temor de o quedarse muy abajo o pasarse demasiado por arriba y que ambas te dificultan vender, ¿no? Entonces es todo un proceso quizás de ir encontrando como ese punto medio, ¿no? Hay coleccionistas que se espantan cuando ven algo que vale muy poco, por ejemplo, porque dicen, bueno, pues el artista no le da tanto valor, o vale eso porque no hay currículum que sustente, o es como ¿cómo te diré? Como se dice lo contrario de una sobrevaloración o una infravaloración del propio artista, pues a veces, entonces, pues a veces como que se siente, de parte del coleccionista puede sentir cierta inseguridad. Y si te pasas, pues también dicen, bueno, ¿y porque vale tanto si apenas están empezando y así? Entonces, sí es un asunto de mucha comunicación, creo, con colegas y de conocer como el medio, ¿no? Y de conocer el mercado. Y después ya uno que se mete un poquito más, vamos a decir, ya con una galería más profesional, el mercado ya también como que se va construyendo solo. O sea, es decir, yo en algún momento quizás he vendido obras que ya no eran los precios que yo manejaba, digamos, con gente cercana a mí, que compraba pues como más en un trato más directo, digamos. Pero si ya la galería es de cierto nivel y que te asegure que vas a tener ventas y que te asegure que vas a tener también una proyección mayor, que te asegure que te sirva como plataforma para otras digamos eventos internacionales, etcétera, pues ya no es tanto como que depende de ti tus propios precios, ¿no? Y empiezan a cotizarse ya por la misma compra, la compra de coleccionistas. Entonces ya si tu obra vale 50,000, 100,000, 200,000, etcétera, te pone en una situación como difícil. O sea, muy bien que hay esta entrada de dinero, pero tu mercado personal que tenías antes queda un poco más reducido, ¿no? Ya no le puedes vender a la gente que le pudieras tú vender antes. Entonces ya. Entonces es un camino como largo, pero complejo, y cada artista creo que va como entablando esa relación con su mercado y con sus intenciones, ¿no? Que tenga también. Claro. No sé, más o menos. Precisamente de esto que nos menciona acerca de cómo dedicarse a los trabajos más artísticos,
y adentrarse pues en toda esta trayectoria del arte. Sí. Nos preguntamos también a la hora de hacer este salto, de dedicarse y tomar al arte como una ocupación, ¿qué metas a corto plazo considera que serían importantes establecerse? Yo personalmente hasta la fecha sigo manteniendo la seguridad de los empleos, por ejemplo. Entonces tengo años también dando clases. Entonces yo creo que esa es una buena opción, y porque como te digo, ya si tu intención es realmente vivir solamente de esto, hay estos varios caminos que ya mencionaba antes, ¿no? Una, que si tu obra es no te interesa demasiado a lo mejor arriesgar temáticamente o experimentar o irte a medios que sean más complicados y menos comerciales, sino que te vas a la producción de objetos más concisos y más fácil de meter en un mercado, pues es que tienes que como que meterle por ahí. Ahí sí yo creo que vale la pena que los artistas también se acerquen a lo mejor con algún tipo de asesoría, ¿no? O sea, de mercado, de cómo administrar sus propios recursos, cómo financiar, cómo manejar redes sociales. Son como, creo que exigencias a lo mejor más de estos tiempos. Como te digo, yo me he ido un poquito más por otro lado, como de asegurarme siempre más bien el sueldo y la seguridad económica por otros lados, precisamente para mantener siempre esa autonomía. O sea, sí he pasado por galerías, pero han sido generalmente relaciones como más fugaces, o como más bien como por proyecto, o con quienes mantengo sí cierta relación con dealers, por ejemplo, que me venden de vez en cuando, pero sabes, yo nunca he encontrado esa fluidez realmente para tener el ingreso a través del arte. O sea, soy sincero, pero es así, y eso, como te digo, me ha mantenido con cierta autonomía y cierta libertad de tener mis ritmos y de buscar pues sí, o sea, no estar tan sujeto a quizás a tendencias, porque no falta que si entras realmente a un mercado, el mercado te va a llevar. O sea, por más que te quieras mantener como independiente, pero si ya dependes solamente de eso, vas a ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no, y lo que te funciona te va a marcar qué es lo que tienes que seguir haciendo para mantenerte ahí, o sea, para sobrevivir. Y quizás eso te va a dejar después, no sé, pero quizás te va a dejar con algunas cosas que quisiste después hacer y que nunca pudiste hacer, porque dependías ya a lo mejor de un mercadito o de un nicho que te encontraste y que te acostumbró o que te limita un poco, ¿no? No sabría exactamente qué consejo dar, sino si ya a lo mejor como varios consejos, dependiendo, como te digo, de los intereses del artista en cuestión, ¿no? Porque si tú quieres también mantenerte, por ejemplo, del lado más académico, pues entonces hay que invertir ese tiempo en la profesionalización, en la maestría, en el doctorado, en el buscar los recursos para también financiar becas de estudio y poderte colocar. O sea, porque hay mucha gente que finalmente se va por ese lado también académico. Ese lado académico, el lado puramente comercial, que es el que te tienes que ceñir entonces a las cuestiones de mercado, o el lado educativo, como digo, también es un nicho bastante satisfactorio y que te da esa oportunidad de seguir haciendo tu obra, y de aparte de estar como compartiendo pues tu conocimiento, de estar con gente joven que también te da como nuevas perspectivas, ¿no? Pues sí, pero pues básicamente lo que hay que hacer es, para hacer de esto una carrera larga, es comprometerse muchísimo y estar siempre buscando esa manera de solventarlo sin poner en riesgo tus intereses y tratando de mantener esa autonomía. Entonces, como te digo, si los recursos que tienes son limitados, pues hay que buscar los empleos, pero que no te saquen demasiado lejos de... Y finalmente te dediques a lo que te dediques. Si tienes esa visión y esa inquietud artística, sea en los tiempos que sea, en las noches o en los tiempos libres, etcétera, encontrarás siempre tu tiempito para
para no dejarlo, ¿no? Entonces quizás hay que a veces sacrificar un poco, 1 año, 2 años de trabajar en algo, pero sí estar constantemente, aunque sea en la madrugada o a la hora que sea, pero de estar, de no dejarlo a un lado y de estar en contacto con la gente también, y con el medio y con los colegas, pues, ¿no? También, para saber cómo van, o sea, como formar esas redes también, no nomás sociales en línea, sino también personales, ¿no? Eso también te ayuda mucho a que no pierdas el camino y que siempre sale alguna oportunidad también por esas relaciones sociales, ¿no? Con la gente, con los colegas. Hay alguna oportunidad, hay invitaciones, te invitan a estar en exposiciones, ¿no? O a participar en proyectos. ¿Qué más? Retomando como que esta idea del mercado y lo que, pues, la idea que sacó de los coleccionistas, todo esto, ¿cuáles cree que son algunos puntos importantes al tratar con coleccionistas o alguna persona en particular que quiera comprar nuestra obra? Pues hay que ser, bueno, se me ocurrieron como varios comentarios al respecto, ¿no? Una es ser, pues, agradecido con la oportunidad, por ejemplo, de conocer gente que esté interesada realmente en tu trabajo. Dialogar. Si tú tienes la oportunidad de conocer a la gente interesada, al coleccionista, sí es bien interesante que no sea solo una compraventa, sino sí hay oportunidad también como dialogar, porque establecer como un vínculo un poquito más personal te puede garantizar que esa persona va a volver a buscarte después y o estar pendiente de tu trabajo y volverte a comprar después, ¿no? Si uno es como un poquito, como digamos, desatento o como que no le das demasiada importancia, pues como mencionaba hace rato, el coleccionista dice, bueno, como que esta persona a lo mejor al rato deja de hacer arte o se dedica a otra cosa, ¿no? Creo que sí es importante como, o sea, ese diálogo y que sientan la seguridad de que están invirtiendo en algo que después pueden ampliar, como te digo, como su colección, pero que el artista va a seguir trabajando 5 años después, 10 años después, etcétera, y que va a seguir acumulando un currículum, exposiciones, distinciones, premios, becas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, creo que eso es siempre como verse con el coleccionista como una persona que estás bien comprometida con tu producción, con tu arte, y dar esa seguridad de que es lo tuyo y vas a seguir en eso, ¿no? Que vas a estar creciendo. Y como mencionó también hace rato, muchas veces si ya estás con galerías, a veces no tienes el contacto con los coleccionistas. Y ahí a veces, depende del galerista, puede ser que te los presenten, a veces ya puede pasar, pero también a veces lo mantienen un poquito como en secrecía, ¿no? Porque es como ese temor de que si tú te sales de ahí, ya tienes a esos coleccionistas también y haces tu propia cartera de clientes y les vas a quitar o les vas a vender en otro precio, etcétera, ¿no? Y hablando de precios también, como mencionaba hace rato, que vas creciendo en precios poco a poco, pero siempre empezando desde algo muy aterrizadito, muy, muy bien pensado, pero cuando vas aumentando de precios, y que decía que después es difícil regresar a tus clientes del inicio, que eran a lo mejor tus amigos, por ejemplo, sí es bien importante que esos precios no los bajes, o que por lo menos no lo hagas público o no lo disemines así como que le vendiste a otra persona de repente en un precio más bajo, porque para los coleccionistas serios sí es un golpe bien duro que te compren en un precio y después darse cuenta que alguien más te compró, pues, no sé, en menos, ¿no? O que otro galerista te empezó a vender en menos. Porque eso sí es como que, o sea, digo, aparte de que te compré yo más caro, es también como que, pues, empiezas a bajar. Y eso es como, pues, es muy mala señal, ¿no? Es así como que sí hay que ser como súper serios. Y entonces, si tus precios llegan a subir y ya no los puedes bajar, y se te dificulta, por ejemplo, tener otros ingresos con tu misma obra, puedes pensar
en obra reproducible, puedes pensar en lo mismo que haces a lo mejor grande, que ya tiene un precio pues mucho mayor, pensar en versiones más pequeñas, en trabajo en papel, por ejemplo, o sea, siempre como una salidita un poquito más accesible, y o tener como digamos, tus visitas a taller, pero muy puntuales, en donde sí de repente en alguna ocasión puedas ofrecer como un descuento, pero porque hay una razón especial y así, ¿no? O también se puede jugar como con la idea de rifas, como para tener alguna posibilidad de vender a precios más accesibles. Pero sí, jamás ya bajar. Si ya tu precio va subiendo, pues siempre como respetar eso. Y también sobre los coleccionistas, como te digo, como conservarlos, y a veces es difícil. A veces uno no sabe por qué un coleccionista colecciona, o sea, también. Entonces, el acercarse por eso también puede ser una manera como entender, ¿no? Si es por destinar un recurso que a lo mejor tiene una empresa y necesitan hacer circular dinero, por ejemplo, justificar gastos, etcétera, o hacer un patrimonio para un lugar, para un hotel, para, o sea, X, pues ahí puede ser que las razones no te acerquen y que a la gente realmente le valga el sentido artístico, ¿no? Y que más bien están asesorados a lo mejor por un consejero artístico o art council, no sé cómo le dicen ahora, que a todos le ponen como nombres así, ¿sabes? Muy nice. Gente que más bien asesora a los que invierten dinero y van a una galería y simplemente compran algún lote o sea, no sé, pero no hay como ese acercamiento, ¿no? Pero sí, cuando son coleccionistas que realmente les interesa la obra, pues es bastante interesante, ¿no? Y encontrar coleccionistas incluso también de obra de arte contemporáneo, que se animen a comprar cosas más complicadas como video, fotografía. También hay que ser como muy serios a la hora de cómo presentas el vender un video, ¿no? Que es una edición, por ejemplo, entonces también tienes que tener a lo mejor invertir un poquito en ir con un notario público y tener un documento legal que dé la validez de que lo que estás vendiendo es una serie de 3 copias nada más, o, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, vaya, es interesante. A lo mejor aquí en la ciudad es difícil. Creo que pues siempre la Ciudad de México sigue todavía siendo muy, muy centralizado el movimiento, y allá va a haber más coleccionismo, por lo menos más arriesgado que aquí. Pero pues siempre hay que estar ahí como atento a las oportunidades, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Entonces ya casi finalizando, bueno, tenemos una cuestión que se relaciona un poco con todo esto que nos comentabas hace un momento sobre cómo fue tu proceso, cómo es que se fueron dando las cosas en tu camino artístico. La cuestión sería si hubo alguna decisión o decisiones clave que cambió su manera en la que se movía en el ámbito profesional. Sí, bueno, decisiones pues sí han tenido que ver bastantes, ¿no? Desde la decisión que tomé de estudiar, y aquí también aclaro algo, realmente yo no me titulé, o sea, estuve estudiando parte de la carrera en la Universidad de Monterrey y parte en la UNAM también. Y esa fue, por ejemplo, una de esas decisiones, ¿no? Que no sé si haya sido buena o mala, pero en ese momento yo estaba en la Ciudad de México y era también, ya había también repetido varias veces estar cursando lo mismo, porque antes había estudiado diseño gráfico. Entonces yo ya estaba como que, ya quería, o sea, ya estaba produciendo, incluso ya estábamos exponiendo. Entonces quise como agarrar totalmente el toro por los cuernos, o sea, y salirme de la escuela y ponerme totalmente a producir, ¿no?
Ahora fue una decisión bastante arriesgada. Te digo, pues no sé si a la fecha me ha traído cosas buenas o malas, y fue mi decisión en ese momento, ¿no? Pero creo que sí me puso muy en el canal, porque pues en ese momento yo tenía, será como 21 años, y desde entonces creo que puedo decir que no he parado. O sea, estoy hablando como del 96, más o menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, se puede ver en el currículum que casi es año con año hay actividades, ¿no? Ya fue como agarrar totalmente el tren. Después, bueno, vienen varias decisiones, te digo, como pequeñas. Trabajar en colectivo, fundar este colectivo fue muy interesante en un principio, porque nos abrió, por ejemplo, como mencionaba hace rato, era el arte emergente de ese momento, era una cosa como muy novedosa, llamó la atención. Estaba la circunstancia de una galería de artistas emergentes en la ciudad que estaba dando bastante impulso. Entonces eso nos permitió también salir fuera de México, participar en ferias como por ejemplo en la FIAC, en la Feria de Arte Contemporáneo de París, en el 2000. Igual también hacer intercambios con la Ciudad de México, empezar a exponer allá, por ejemplo, en espacios como el Museo Carrillo Gil o como el Exteresa, que estaban súper abocados pues a lo que era el arte alternativo, ¿no? O sea, los medios alternativos en ese momento. O sea, la verdad creo yo que esas decisiones que tomé muy joven sí me llevaron a una época de mucho trabajo, de muchas oportunidades, de conocer mucha gente, que fue además bastante divertido. O sea, la verdad fue como unos buenos 4 o 5 años de trabajar con este colectivo, que realmente el colectivo siguió hasta casi la fecha, solo que se transformó en un grupo de música, o sea, finalmente, ¿no? Pero sí comenzó como un grupo multimedia, ¿no? De instalación, acción, performance, foto, de todo eso. Entonces, o sea, esta fue una decisión bastante padre, ¿no? O sea, el formar este colectivo. Y otra también fue terminar con este colectivo. De hecho, porque también era un momento en el que como colectivo dejamos de funcionar un poco en decisiones internas, precisamente en ponernos de acuerdo en los proyectos que estábamos haciendo, pero la música era totalmente como la salvación. Con la música nos entendíamos perfectamente bien, y hasta la fecha, te digo, sigue, hemos sacado discos, hemos tocado en varias partes. Se nos ha conocido incluso un poco más fuera de México, creo, que en México. Es un colectivo que se convirtió en un combo bastante extraño de música muy bizarra, por así decirlo, de totalmente improvisación. Está como en los límites, porque ni siquiera tiene como etiquetas de decir noise o algo así, pero es entre noise. Hay mucho de rock psicodélico y rock experimental, ¿no? O sea, en esto, y sí, ha sido también una de esas decisiones importantes, darle por el lado como de la música, ¿no? Porque así nos abrió como otros lados, y igual o sea, estar publicado en sellos de Nueva York o de París es una circunstancia como bastante chistosa, ¿no? Que además jamás buscamos nosotros, sino que se fue dando de una manera súper casual, ¿no? Y te digo, la decisión de terminar con el colectivo en términos de arte contemporáneo o multimedia o eso, también fue bueno, porque cada quien ya tomó sus caminos, ¿no? Entonces, una decisión para mí importante fue, en un momento dado, yo quise como aterrizar un poquito, a lo mejor como aterrizarme yo en mi vida, y retomar como la disciplina de los oficios. Me ayudó también mucho eso, ¿no? En el sentido de recuperar el dibujo y la pintura, ¿no? Por ejemplo. No porque tenga nada contra lo multimedia o lo alternativo, sino porque me daba como una base, ¿no? Y un ejercicio también mental, a través de observación y de la práctica, o sea, del desarrollo técnico, ¿no?
Coincide eso también con la formación de mi familia, por ejemplo. Entonces creo que es como una respuesta, creo, a esa, pues como el asentamiento familiar, ¿no? Las circunstancias te van llevando como a ya no estar tan disperso para ir por todos lados, ¿no? Como probando de todo y buscar un poquito de esa base. También empiezo con mi trabajo como docente, que me ha dado también mucha satisfacción, como comentaba, ¿no? Trabajo con chicos de prepa, de Prepatec en este caso. Entonces trabajar con chicos de 16, 15, 16, 17 años ha sido también una experiencia, decisión que también ha sido como importante, ¿no? Creo. Algunas más que podría mencionar, pues haber estado en ciertos momentos con algunas galerías y haber también terminado con algunas galerías. Creo que también eso es, en su momento es bueno reconocer. Bueno, y ya como para finalizar con las preguntas, ¿hay algún proyecto futuro que significa en su puerta o un siguiente paso para usted como artista? Sí, en este momento estoy trabajando, estoy montando una exposición en el Museo de Artes Gráficas de Saltillo, por ejemplo, que es una cosa curiosa porque yo tengo como quizás 10 años o aprox desde el 2010, que inicié como un ritmo bastante intenso como hasta el 2019, más o menos como unos 9 o 10 años, de hacer una exposición individual por lo menos al año. En algunos años me aventé 2 o 3 incluso, ¿no? Pero muchas de estas expos individuales eran más o menos lo mismo, pero lo que me enfoqué más fue de llevarlas a diferentes partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un museo en Oaxaca o en Querétaro, y siempre agregando un poquito más a la obra, y básicamente eran de pintura y con un tema bastante mucho más definido, que es paisaje, pero también siempre complementando, por ejemplo, con algún tipo como de trabajo tridimensional, escultórico, instalación, o también incluso con video, ¿no? Para aprovechar el lado que tengo como, o sea, de esta búsqueda musical con las imágenes. Me gusta mucho también como tener esa salida de video para poder juntarlas, ¿no? Pero esta exposición que voy a hacer ahora en Saltillo es totalmente de puro dibujo nada más. Y salió casi sin pensarlo mucho, como una especie de revisión. O sea, no era la idea. Fue por un amigo mío que también es un artista local, Ismael Merla, que ya había hecho algunas cosas con este Museo de Artes Gráficas, y me propuso él que hiciéramos una curaduría de mis dibujos para este museo, ¿no? Entonces, como yo soy mucho de andar con los diarios, y para mí siempre es una salida súper importante tener el dibujo ahí a la mano. Y es también una exploración súper libre, que no tiene mucho que ver realmente con mi pintura. No tiene que ver ni con paisajes, no tiene que ver con nada. Yo hago realmente en dibujo, hago caricaturas, apuntes, a veces frases, muchos dibujos abstractos, o sea, mucha experimentación técnica también, collage. Entonces es como una especie de tutti frutti absoluto, ¿no? Y estamos preparando esta exposición que realmente no quisimos presentar con ningún sentido ni cronológico, ni temático, ni nada. Es más bien como encontrarse con unas manchas en los muros de dibujos, haciendo totalmente como juegos súper aleatorios, ¿no? Entonces va a ser como muy interesante encontrar de repente algunas similitudes por aquí, por allá, hacer como conexiones y todo así, pero es absolutamente como variado. Y la intención es mostrar precisamente eso, o sea, el dibujo como un flujo mental y algo que no es organizado, ni premeditado, ni que desemboque en obras, precisamente, o sea, como que no son tampoco bocetos, que no es nada, ¿no? O sea, que es el dibujo como un ejercicio totalmente de libertad, o sea, es creo que como el sentido. Y la primera exposición que yo hice individual alguna vez, que fue como en el 98, si no me equivoco, que fue en esta galería francesa, en la BF15, fue también de dibujo, nada más.
Entonces, o sea, fue la primera exposición que hice y la última que voy a estar en el momento es de dibujo, pero en todo ese espacio no hay ninguna otra exposición que haya hecho de dibujo. Entonces, pues, está padre. Y realmente estoy sacando dibujos, más que nada de aproximadamente del 2020 para acá, pero también hay algunas cositas por ahí que salieron desde el 95, 96, entonces sí abarca bastante espacio temporal. Ahorita comentaba cómo, por ejemplo, su amigo le dijo que hicieran la curaduría y que usted más que nada estaba tratando de llevar como su obra a otros lugares de la República. ¿Cómo consigue usted entablar la relación con esos espacios o instituciones para presentar su obra? Bueno, por ejemplo, en este caso, pues fue a través de este amigo, ¿no? Porque yo no conocía a la gente de este museo. Ya que conozco a la gente de este museo, pues, bueno, de hecho estoy equivocado, fíjate. Por este amigo más bien fue que primero yo conocí al director de este museo y este director me invita a mí a participar como jurado en un concurso de carteles en Saltillo, porque yo soy de Coahuila de nacimiento. Y entonces yo ahí ya conozco al director, pero la idea ya estaba desde antes con este amigo de hacer la expo de dibujo, ¿no? O sea, pero es como un pequeño ejemplo, o sea, ya cómo se hizo esa conexión. En otros espacios me ha tocado que, por ejemplo, conozco a los directores o a la gente que está trabajando en algún museo o en algún espacio de galería o algún otro espacio público, por ejemplo, más como a lo mejor el curador encargado, el que agenda exposiciones o está como investigando, pues sí, o sea, para ver qué es lo que se va a presentar. A veces resulta que lo conoces en el ambiente, ¿no? O sea, en las inauguraciones o por X o Y, ¿no? Te van como conectando. Y en otras ocasiones sí ha sido como tratar de buscar directamente, o sea, a mí me interesa tal espacio, entonces tratas de hacer el vínculo, de presentarte, que puede ser a veces más difícil, porque claro que si es un museo no llegas directo al director quizás, pero tratas de buscar a quién está en el área como de coordinador de exposiciones, por ejemplo, ¿no? Para ver si tienen agenda y cómo se maneja esa agenda y ya te dicen, no, pues este año está ocupado, pero si quieres en tal mes, a finales de año se abre para recibir proyectos. Y muchas veces uno se entera así, o también puede ser por las mismas convocatorias, pero pues igual, o sea, es como conocer. Otra también es que con galerías con las que yo he estado, los directores de las galerías, por ejemplo, son los que también tienen contacto con otros museos fuera del estado. Y, por ejemplo, cuando expuse en Querétaro, fue así. Por ejemplo, fue por el director de la galería con la que yo trabajaba aquí, que él consiguió el espacio. Pero, pensándolo bien, yo ya conocía también al director desde antes de ese mismo museo. Entonces, eso también te facilita. Claro, el director de la galería me propone y el director del museo dice, sí, ya lo conozco, ya he trabajado con él. Pero, pues, o sea, ha sido así, no sé, la primera vez que empezamos a exponer como el colectivo de los lichis, por ejemplo, fue, por ejemplo, en un espacio que estaba en la Colonia Condesa en la Ciudad de México, se llamaba La Panadería, que no sé si les suena o lo hayan visto en alguna clase medio de historia, porque ya es casi histórico. En los 90 era el lugar por donde pasaron artistas, pues bueno, casi todos los artistas contemporáneos que hay ahora más importantes, ¿no? Desde, no sé, Teresa Margolles o bueno, el caso es que como éramos más o menos de la edad y ellos también estaban empezando, pues todo fue como que fulanito y fulanito conoce a toda tal y tal y tal y están ahí en los espacios, ¿no? Pero no recuerdo yo personalmente estar ahí, sino que siempre ha sido como esas conexiones como un poquito distantes, ¿no? Y como La Panadería, pues que la manejaba, no sé si le suena, Miguel Calderón, que de hecho tuvo exposición aquí en Marco hace un par de años, y Joshua Cohn, que también es otro artista contemporáneo pues, bastante famoso.
ellos son los que tenían, y bueno, y además digo, o sea, hay que decir que también son de familia, que están en la Condesa y están súper bien colocados ellos. El edificio donde estaba la panadería era del papá de uno de ellos. Y ellos conocen también a todo el mundito, que estaba súper hype en ese entonces y todo así. Y eso pues también te va conectando, pues, ¿no? Aunque nosotros no éramos como que muy de la onda de ellos, incluso éramos de otra situación, para ellos como un poquito ajena, porque éramos del sur de la Ciudad de México, por ejemplo, de Cuapas, y sabes, como que no es tan chic. Pero te van ahí como que te van ubicando y a lo mejor uno de repente es como que el rarillo ahí, pero o sea, sale. Y cuando tenemos cierta resonancia en Ciudad de México, venir aquí a Monterrey, luego también nos abrió como los contactos, ¿no? Pero además también, pues ya conocíamos a los maestros de la UDEM, por ejemplo, empezamos también a conocer a los artistas de la uni. O sea, por ejemplo, finales de los 90, pues Marcelellina, Tercero en Quinto, y todo el mundo, como les decía hace rato, ¿no? Que también esa relación con los colegas, con sus compañeros y compañeras del momento que también están haciendo cosas, es importante, ¿no? O sea, no caer en esta cosa como de los celos o de las envidias, sino que hay que pasarse la información de, oye, pues por acá se puede, por allá. Entonces, ese ambiente en el que yo sentí que estábamos, pues también fue como benéfico, ¿no? Para hacer otras conexiones, ¿no? La misma galería que también menciono, que era francesa, como ya también tenían ellos contactos en Francia, por ahí también fue como el contacto. Hicieron residencias o intercambios con gente de Europa, no solo de Francia, y mandaban gente de aquí en Monterrey, ¿no? Por allá. Entonces vas allá, igual allá también conoces al director del Centro Cultural Mexicano en París, por ejemplo, y así empiezan como las cosas, ¿no? Es difícil, pero se puede, nada más hay que estar ahí atentos, no quedarse muy encerrado y tener como cierta iniciativa de hablar con la gente, ¿no? Creo que sí es mucho todo lo que menciona de las relaciones interpersonales, es lo que estoy notando. Sí, y depende de cada quien. O sea, es que también si lo ponemos, o sea, no quiero ponerlo como una cosa tan decisiva porque hay gente que no se le viene bien tener relaciones, ¿no? O sea, que son más introvertidos, etcétera. Es algo que se adquiere, o sea, es como un gusto adquirido o es una habilidad también que se adquiere. No es fácil, no es tampoco la clave siempre, y como también menciono, hay gente que también hay que reconocer que está un poquito favorecida porque tiene ya las relaciones dadas, ¿no? Por ejemplo, pero cuando no, que si partimos de cero, pues sí hay que echarle ganas a ese asunto, ¿no? Sí, no sé qué más. Ok, sí, es un aspecto muy importante cómo se va dando esto. Pero pues ya finalizando, no sé si tenga algo más que agregar, algún comentario o consejo que tenga. Pues yo creo que sería todo, o nada más pues insistir un poquito en que el estudiante realmente trate de proyectarse un poquito a futuro, cómo se ve, qué quiere estar haciendo realmente. Quizás cuando están todavía en esta etapa no lo tengan tan claro, pero sí es como jugar un poquito, ¿no? Y empezar a comprometerse con eso. O sea, creo que sí es como importante, o sea, que se vean a sí mismos o a sí mismas, ¿no? Que fantaseen un poquito de que quieran estar ahí y que se convenzan, sobre todo, porque sí es difícil, pero es un camino bastante interesante. E incluso mencionando esto de que el camino es muy interesante, es la parte también como más importante, ¿no? Que el camino siempre sea divertido también. Para que encuentren la motivación constante, ¿no? Si no es divertido, y no lo digo como una banalidad de que vamos a divertirnos y ya. No es algo superficial, sino que es realmente como se pueden anclar ustedes a su propio proyecto de vida, ¿no?
porque si no, si están forzadas o la presión es demasiada o muchas veces puede haber etapas de angustia, obviamente de ansiedad, de dificultades así como que puedan poner un poquito en riesgo incluso la salud mental, y lo digo de verdad, o sea, en serio. Entonces siempre cuidarse mucho también eso, ¿no? Cuidarse, o sea, el camino puede ser difícil, pero si ustedes también convencidas y buscan siempre estar pues motivadas y divertidas con lo que están haciendo, creo que es más fácil. Y ya. Y también siempre. Muy bien. Entonces, sin más que decir, pues le agradecemos mucho su tiempo, sus respuestas, consejos, y pues sería todo por nuestra parte. Esperamos ver también lo que nos comentaba de sus proyectos a futuro, y pues sería todo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.